Hola a todos, muy buenas tardes. En el ombliguito de la semana, bienvenidos a nuestro devocional semanal. Siempre he pensado que los cristianos, nosotros los cristianos de hoy en día, pensamos que los personajes que aparecen en la Biblia de alguna manera son mejor que nosotros. Quizás algunos de nosotros hemos llegado a pensar que los personajes que aparecen en la Biblia eh, son más especiales que nosotros porque quizás Dios los creó con dones o capacidades mejor que a nosotros. Pero cuando leemos la Biblia, cuando leemos y estudiamos la Biblia a profundidad, nos damos cuenta que todos ellos fueron seres humanos, como todos nosotros. Muchos con inseguridades, otros que cometieron pecado, eh, y todos sintieron y pasaron por las mismas pruebas que nosotros pasamos. En estos días he estado leyendo el libro de Esdras y quiero compartir con ustedes algo que resaltó para mí del capítulo 8. Ahora, para empezar, quiero darles una breve reseña de quién era Esdras. Esdras era un hombre que había pasado por mucha crisis en su vida. Fíjense que había sido llevado cautivo a la ciudad de Babilonia. Esta ciudad era una ciudad extranjera, era una ciudad donde no adoraban a su Dios y fueron deportados a esta ciudad eh, por la rebeldía y por la desobediencia de su propio pueblo. Esdras ahí vio que su ciudad había sido destruida, el templo donde adoraban a Dios había sido destruido, y esto solo hablando de las grandes pruebas, por decirlo así. Eh, en conclusión, él pasó por muchas cosas muy difíciles, pero fíjense que estando en esta ciudad extranjera, dice que cuando leemos la Biblia, dice que Esdras tenía el favor de ese rey. En ese entonces era el rey Artajerjes. Y dice que Esdras gozaba del favor de ese rey. Tanto así que un día el rey le dice: mire, Esdras, he decidido que regreses a Jerusalén. Vaya a Jerusalén y vaya a apoyar a sus hermanos que están ahí reconstruyendo el templo. Y le dice: es más, todos los que quieran ir contigo, todos los que decidan regresar contigo a Jerusalén, pueden irse, pueden regresar. Y además de eso dice que le dio oro, le dio plata, le dio muchos recursos para que él fuera y llevara ahí al templo. Eh, entonces yo me puse a pensar cómo era que Esdras tenía el favor de ese rey. ¿Cómo es que Esdras logró gozar del favor de ese rey? Un rey que eh, quizás no conocía a Dios. Y yo pienso que no conocía a Dios porque en una de esas ocasiones le dice, así como dice la ley de tu Dios, no le dice de nuestro Dios, le dice de tu Dios. Entonces eso me hace pensar que no conocía a Dios. Entonces, ¿cómo era que Esdras, siendo un cristiano, gozaba del favor de un no cristiano? Entonces, cuando leemos la palabra, eh, nos, yo pude llegar a la conclusión que Esdras tenía el favor del rey, porque dice la Biblia que dice que Dios estaba con Esdras. Entonces, la gracia de Dios sobre la vida de Esdras hacía que Esdras tuviera el favor del rey. Entonces, seguí pensando, ¿cómo era que Dios estaba con Esdras? Porque la Biblia eh, dice tan claramente que Dios estaba con Esdras. Igual, leyendo y estudiando la Biblia, me pude dar cuenta que Dios estaba con Esdras porque Esdras en su momento de crisis nunca dejó de buscar, ni de servir, ni de adorar a Dios.
Dice el capítulo 7 del libro de Esdras, versos 10. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Eso fue lo que hizo Esdras cuando estaba en una ciudad que no era su ciudad. Se había dedicado por completo a estudiar la palabra, a buscar de Dios, y no solamente eso, la ponía en práctica, y no solo eso, la enseñaba a otros. Entonces, para mí esto quiere decir que Esdras, en su momento de crisis, él nunca se quejó, él nunca se desanimó, él nunca dijo, ay no, qué malo es Dios, qué injusto es Dios, ¿por qué permite todo esto? Ahora, vaya, vamos a decir que sí se quejó, que en algún momento sí se quejó, que en algún momento sí se desanimó, que en algún momento quizás dijo, sí, qué malo es Dios, pero no se quedó ahí. Quizás se desanimó en un momento, pero no quedó en ese desánimo, sino que Esdras decidió levantarse y confiar y servir a Dios ahí en esa ciudad. Ahora, pero volvamos al punto donde el rey le dice a Esdras que puede regresar a Jerusalén. Entonces llegó el momento de levantarse y de emprender el viaje a Jerusalén. Ahora, muchos se unieron a Esdras. Muchas personas decidieron regresar a Jerusalén e ir a apoyar a sus hermanos. Entonces era el momento de emprender el viaje, muchos se unieron a Esdras, era el momento de llevar todos esos regalos, todos esos presentes, eh, todo esos eh, recursos que el rey le había dado a Esdras. Entonces, escuche lo que dice el capítulo 8, versículos 21 al 23 del libro de Esdras. Y voy a leer la versión NBI. Dice el versículo 21. Luego dice, estando cerca del río Abá, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. En realidad, dice, sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y él nos escuchó. Entonces me puedo imaginar esta escena. Y yo sé que muchos vieron en las noticias esas caravanas de inmigrantes que salieron para los Estados Unidos. Entonces me puedo imaginar a Esdras así, en una gran caravana, con muchas personas, llevando cosas de mucho valor. Llevaba oro, llevaba plata. Era un camino muy largo. Iban a pasar por lugares donde quizás habían enemigos. Y en ese momento, me imagino yo, cuando Esdras pensó todo eso, tantas personas, tantas cosas de valor, vamos a pasar por quizás donde hay enemigos. Y en ese momento, ¿qué hace Esdras? Dice, proclamó un ayuno. Y dice, mire, nos vamos a humillar, vamos a buscar al Señor porque necesitamos de su protección. Entonces, algo que llamó a mí mi atención es que Esdras dice, y me dio vergüenza pedirle al rey que me prestara uno seguridad. Me dio vergüenza pedirle al rey que me prestara ahí unos guardaespaldas para que nos cuidaran. ¿Por qué? ¿Por qué le dio vergüenza? Porque él le había dicho al rey que la mano de Dios iba a estar con ellos y que él confiaba en Dios y él creía en que Dios lo iba a proteger. Entonces, pero eso de me dio vergüenza, para mí significa que Esdras en algún momento tuvo la intención de pedirle al rey esa seguridad. Entonces, ¿por qué Esdras sintió
en algún momento esa necesidad de pedirle seguridad al rey. Para mí, Esdras quizás por un momento sintió miedo, sintió temor. Esdras, al ver tanta gente, al pensar en esas cosas de valor que llevaba y al pensar que iba a pasar por lugares donde había enemigos, me imagino que sintió miedo. Igual que nosotros, cuando pasamos por crisis, cuando pasamos por situaciones difíciles, por un momento quizás llegamos a sentir miedo, igual que Esdras. Y Esdras en ese momento también sintió el deseo de buscar sus conectes. Yo gozo del favor del rey. Todo lo que yo le pida al rey, él me lo puede dar. Entonces él sintió, tuvo esa intención de buscar sus conectes. Ahora, yo quiero confesarles que en muchas ocasiones he tenido la intención de pedir ayuda. Han habido momentos en los cuales me he sentido tan preocupada que yo he dicho, ay no, yo le voy a escribir al fulano y le voy a escribir a la fulana, yo le voy a decir que me mande ahí una remesita para que me ayude. Pero en esos momentos, igual que Esdras, yo he pensado, mejor no, porque yo he pensado, ¿qué van a decir de mi Dios? ¿Qué van a decir del Dios del cual yo he dicho que es bueno, que es fiel, que es todopoderoso? Ahora, ¿qué hizo Esdras cuando sintió miedo? Dice que buscó a Dios, dice que proclamó un ayuno, dice que se humilló, dice que decidió confiar en Dios. Esdras puso en práctica la fe que había estado desarrollando cuando estuvo cautivo en esa ciudad. Cuando Esdras tuvo la intención de buscar sus conectes, ¿qué hizo? Dijo no, porque ¿qué va a decir el rey? Él se puso a pensar, ¿qué va a decir el rey? El rey va a decir que no confío en Dios. El rey va a decir que yo no creo que Dios tenga la capacidad de protegernos por todo ese camino. Entonces, en estos versos nos damos cuenta que Esdras buscó a Dios y decidió confiar en Dios, no en sus conectes, sino que en Dios. Y la Biblia dice que Dios fue fiel con ellos, los cuidó y los protegió. Miren, la única diferencia entre los grandes hombres de Dios que encontramos en la Biblia y los que no encontramos en la Biblia también, los que han surgido en el resto de la historia, es que ellos buscaron a Dios, es que ellos se fortalecieron en Dios, es que ellos decidieron confiar en Dios y pusieron toda su fe y toda su esperanza en Dios. Y eso hizo que ellos vieran milagros. Muchas veces nosotros no vemos los milagros de Dios porque Dios es la opción X en nuestra vida. Dios es la opción Y, es la opción Z, es la última opción. Y por eso muchas veces nosotros no vemos los milagros de Dios. Entonces, en esta tarde yo quiero animarte a que no importa la situación en la cual te encuentres, que sigues buscando a Dios. Y yo tengo la fe que Él va a obrar a favor tuyo. Así como Dios estuvo con Esdras, estoy segura que estará con nosotros. Siempre y cuando lo hagamos parte de nuestra vida, siempre y cuando Él sea la opción A y la única opción. Y Dios va a estar con nosotros si nosotros lo buscamos y decidimos seguir adorándolo. Recuerda que en tiempos de crisis tenemos una oportunidad para que Dios se revele a nuestra vida de una forma que quizás
nosotros no lo conocemos. Que pases una feliz tarde, que Dios te bendiga.